usted posesionado como presidente constitucional de la República de Bolivia. Jorge Quiroga Ramírez, expresidente de Bolivia entre el 2001 y 2002, es una figura destacada en la política boliviana por su liderazgo y compromiso con la democracia. Ingeniero industrial de formación, Quiroga ha demostrado una visión pragmática y moderna en su gestión pública. Aunque su mandato duró apenas 2 años tras la renuncia de Hugo Banzer, su gestión se caracterizó por promover políticas de estabilidad económica y apertura al comercio internacional, lo que fortaleció las bases económicas del país. Además, impulsó reformas en el sistema educativo y de salud, beneficiando a sectores vulnerables. Como vicepresidente durante la gestión de Hugo Banzer, Quiroga fue fundamental en la implementación de políticas de lucha contra la pobreza y la corrupción, implementando reformas económicas. Además, impulsó la modernización del Estado, realizó reformas en el sector energético y desempeñó un papel clave en fortalecer las relaciones internacionales de Bolivia con otros países y organismos, buscando atraer inversiones al país. Su carrera postpresidencial ha estado marcada por su participación activa en organismos internacionales y su defensa de los valores democráticos en América Latina. La trayectoria de Jorge Quiroga refleja su dedicación a la mejora continua de Bolivia y su compromiso con un desarrollo sostenible. Bueno, tenemos el grato honor de recibir al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Y lo que queremos es que nos cueste un poquito, presidente, cuéntenos cómo un joven con tantas posibilidades y tan bien preparado, y lo digo con cariño y con mucho respeto a nuestros países, ¿no?, decide tomar estas responsabilidades tan potentes en un país con tantos retos y con tantos problemas como los nuestros. Bueno, gracias, Werner, un gusto estar en el programa. A ver, soy un boliviano que crece en Cochabamba, tierra donde aprendió a leer y escribir en nuestro idioma el gran Mario Vargas Llosa, en Cochabamba, Bolivia, y escribió mejor que ningún otro en la historia. Y de esa tierra bonita, Cochabamba, mi padre era ingeniero, yo quería ser ingeniero, era matemático, estudié ingeniería, trabajé en IBM en los años 80, instalaba sistemas de computación gigantescos, pero sentía que había una responsabilidad de buscar hacer lo que mi padre hacía, que no era política, era ingeniero que construía plantas hidroeléctricas, generaban electricidad, le daban luz a la gente, y pensaba que el ingeniero tiene que hacer eso y aportar. Siempre pensaba de que tenía que buscar a un país que me ha dado mucho, devolverle con servicio, no política, con servicio público, como veía de niño hacer a mi padre en Cochabamba, Bolivia. Y estaba en la carrera de IBM y llegó un momento donde eras un joven prometedor latino y tenías que empezar a hacer esa carrera corporativa de ir a Armonk, New York, a Poughkeepsie, a Tokio, y te perdías en un mundo fascinante de las grandes computadoras de IBM, o volvía a mi país a intentar hacer algo, y volví a mi país a hacer servicio público. Lo empecé a hacer, trabajé, incursioné, en un momento donde mi país se apreciaba, habíamos recuperado democracia en el 82, se apreciaba y se reconocía el mérito profesional, y gente muy generosa me abre la puerta y empiezo a trabajar en un ministerio, viceministro de planeamiento en otro, captaba toda la cooperación, negociaba en inglés, sabía sacar cosas del Banco Mundial, del BID, condonaba la deuda en el Club de París. Y ahí Jaime Paz, una persona, un buen presidente, me toma cariño y a los 31 años me pone de ministro de Hacienda. Y tenía 31 y parecía 19, la gente aterrada, ¿qué hace este muchachito acá? Sobreviví, la vida siguió, trabajaba en un banco. Empecé a apreciar de que si uno quería hacer cambios, uno podía servir en la carrera pública con limitaciones, o uno podía tomar un espacio de decisión en las políticas públicas. Y como una persona que había sido ministro muy joven, iba a universidades, daba charlas, y me invitan a ser vicepresidente, incursiono allá, llego a esos cargos, seguíamos haciendo cosas por el bien del país en una época muy compleja, 98-2003, la media década perdida de América Latina, y la sobreviví, aprendí, daba por descontado que vivíamos en democracia, Werner, con algo de ingenuidad, y llegó Hugo Chávez de Venezuela,
con la petrochequera inagotable, se empezó a apoderar de los países, instaura a Evo Morales en Bolivia, y un muchacho que era tecnócrata, servidor público, que incursiona en la política, que piensa que la democracia está garantizada, pues aprende, y aprendo, de que había que luchar por ella, y lo que significaba el efecto pernicioso, nocivo de Hugo Chávez con las dictaduras que va instaurando e instalando, y termino haciendo lo que va haciendo. Pero en realidad, sí, un ingeniero que quería hacer servicio público, que termina entrando en la arena electoral y que termino siendo un luchador por la democracia, porque como la buena salud, la democracia solo se la aprecia cuando estás al borde de perderla, como ha sucedido en Venezuela, en Nicaragua, como hace 65 años ha sucedido en Cuba, y que no quiero que pase en mi país. ¿Qué ha pasado en este camino, en los elementos? Yo sé que entró y hubo mucha influencia externa, etcétera, que capturó, si se quiere, el espacio, pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué no se pudo mantener o no se defendió algún grado de crítica sobre este periodo, digamos? A ver, hubo, sin retrotraernos a la historia vieja de Bolivia, digamos los últimos 40 años, hubo dos ciclos muy marcados. El retorno de la democracia del 82 hacia adelante, con varios partidos, con alternabilidad en el poder, con una hiperinflación galopante, 82-85, 28.000% al año, inestabilidad, y que el 85 se consolidan mecanismos de gobernabilidad, acuerdos partidarios que permiten bajar la inflación, abrir la economía, ir cambiando Bolivia, y yo ahí empiezo a hacer servicio público. Y llega ese periodo que el doctor Paz, el hombre más grande de mi historia, Víctor Paz, de nuestra historia, Víctor Paz decía, va a ser una generación, evidentemente. El 85 Bolivia tiene estabilidad, tipo de cambio único, real, flexible, venga inversión, abrir mercados. Ahí yo empiezo a incursionar en servicio público. Doctor Paz había dicho va a durar una generación, y más o menos le acertó. Porque cuando pasan 20 años, llega la época donde Hugo Chávez se encarama en el poder, viene con la petrochequera, aprovecha mucho el descontento popular que se genera del 98 al 2003. La CEPAL, el Instituto Económico de Naciones Unidas, que está en Santiago, Chile, denomina el 98-2003 la media década perdida. Brasil devalúa, Argentina implosiona, Uruguay se cae, desastres por todo lado. En Bolivia sobrevivimos. Condonamos la deuda, desarrollamos el gas, fortalecimos las instituciones, pero había una suerte de descontento. En Bolivia, como en muchos otros países, no había reelección. Yo estaba terminando el gobierno del 2002 con altísima popularidad, pero no había reelección. Ahí llega la campaña donde estaba Sánchez de Lozada, un hombre que había sido presidente antes, con mucha resistencia en un sistema fragmentado, y aparece la candidatura de Morales, con respaldo de Venezuela, que después se supo. Y yo pensaba que teníamos que combatir a los señores de Chávez y de Cuba y Evo Morales. No sabía que el embajador americano era su amigo. Han descubierto que aquí en Miami está preso el embajador americano de ese entonces, Rocha, claro, pero le da una propulsión a la campaña de Morales. Más claro, grave de los el espía años, cubano más grande que fue embajador en Bolivia y lanzó la campaña de Evo Morales. Claro. Evo Morales todo el día nos dice imperialistas, agentes de la CIA. Bueno, él tuvo su campaña lanzada por el embajador americano, que había sido agente castrista cubano. Bueno, llega todo eso y empieza ese momento. Ahí pasas de una coyuntura de democracia, construcción, que sobrevive Bolivia, la media década perdida, y llega 2004-2014, la década de oro china. En Perú, en Bolivia, en Chile, en Sudamérica, ¿qué tenemos? Energía, comida y minerales a raudales. ¿Qué compraba China? Energía, comida y minerales a precios ascendientes, en volúmenes crecientes, sea carbón colombiano, petróleo venezolano, hierro brasileño, cobre chileno, minerales peruanos, soya boliviana, soya argentina, paraguaya. Y llega una década de bonanza, donde todos los gobiernos, si recuerdas, fueron populares. Sea Uribe de derecha en Colombia o Chávez del otro lado en Venezuela, o los Kirchner, Lula, y se consolida un proyecto que ha sido el más peligroso en la historia de nuestros países. La petrochequera venezolana se llena, va encumbrando gobiernos, sea obispos en Paraguay como Lugo, sea doctores de economía como Correa en Ecuador, sea cocaleros en Bolivia como Evo Morales.
llega ese proyecto y en el caso de mi país coincide este despegue de la época china que mucha gente de forma superficial, Werner, dice es la bonanza de precios altos de materias primas y que parecía obvio que beneficiaba a cualquiera. No, beneficiaba a los que habíamos generado la producción Correcto. de materias primas, de soya, de zinc, de estaño, plomo, plata, con San Cristóbal, San Vicente, San Bartolomé, proyectos que yo había desarrollado y que beneficia si produces gas. Y nosotros desarrollamos las reservas de gas, hicimos el gasoducto a Brasil, Argentina, yo estaba ahí en el 99, abrimos el gasoducto al gigante Brasil, hicimos el gasoducto interno de Bolivia, teníamos contratos con esos países, le subimos los impuestos, todo eso se hace antes de que llegue Evo Morales. Yo digo, Evo Morales y el MAS eran como esta persona que se opone a que una pareja contraiga nupcias, el día del matrimonio bloquea la iglesia, el día que van a hacer el bebé en el parto dinamitan el hospital y cuando el bebé nace bonito, el proyecto gasífero, se cree en el padrino, claro. Se cree en el padrino y se lo apropian, dicen, miren qué bebé bonito, porque ellos se oponían a todo lo que es generar la condonación de la deuda, desarrollar las reservas, hacer los gasoductos. Llegan y abriendo 2 válvulas, le lleva a Evo Morales, le llega 8 veces los ingresos fiscales que yo tenía. No 8% más, 8 veces más le llega. ¿Qué haría una persona sensata que llega al gobierno sin deuda, con gasoductos, con gas, empieza a vender y le llega plata? Poner más gas, Claro. generar más gas, explorar más gas, desarrollar. invertir, explorar. No, ellos hablan de nacionalización, que es un cuento y una fábula. Todas las empresas extranjeras se quedan en Bolivia por el tiempo remanente de los contratos, pagando más impuestos que habíamos hecho nosotros, pero con señales de volatilidad que te llevan a ahuyentar la inversión de largo plazo. Y como tú sabes bien, una empresa petrolera, tú le dices, van a cambiar las reglas cualquier rato porque son locos, pues exprimen la naranja más rápido, se llevan el gas y se acababa el gas. Y aquí resulta, Werner, que yo me la pasaba haciendo el trabajo más impopular que debe haber, diciendo a la gente, en tiempo futuro se van a acabar el gas. Después, en tiempo presente, se están acabando el gas, con gerundio. Después, se acabaron el gas, hoy se acabaron el gas. Y cuando lo decías del 2012, 2014, parecías agorero, pesimista. Faltan muchos años. Sí, 10 años parece largo, pero pasaron 10 años. Se acabó el gas, perdimos el mercado de Argentina. No podemos abastecer el mercado de Brasil. Y estamos a pocos años de no tener suficiente gas para abastecer el mercado interno. La señora que cocina con su gas a domicilio, el taxista que puso su tanque de gas natural vehicular, el parque industrial que para hacer cemento requiere gas, todo eso está en peligro. Y además, cuando se acabe el gas, el 2014, yo paso a decir, ahora, después de saquearse el gas, van a empezar a saquearse los dólares acumulados en el tanque de rebalse, que son las reservas que se van al Banco Central. Tal cual. Queman las reservas, venden el oro, ignoran los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, usan el Fondo de Protección del Ahorrista, el encaje legal, temas técnicos, pero se queman los dólares y hoy día Bolivia no tiene gas y no tiene dólares. Y estamos como Argentina con el dólar blue. Y para mí es doloroso, porque créeme que no es consuelo el decir, bueno, hay gente que me dice, caramba, Tuto, nos dijiste. No es consuelo, porque si tú ves un auto sin frenos que está empezando una bajada gradual, si eres líder, que ha tenido responsabilidades, que sabe de economía, que sabe de gestión estatal, tienes que decir, en ese camino llega la pendiente, se va a poner más inclinada y el auto se va a estrellar. Y no es consuelo hoy día que la gente te diga, caramba, nos avisaste que este auto se iba a estrellar y se estrelló. ¿Por qué? Porque reconstruir un país después de que el auto se ha desbarrancado y estrellado es mucho más difícil, Y hoy ha llegado eso, tristemente pasó después de muchos años de despilfarro y de saqueo sin misericordia. Pensaban que habían inventado un nuevo modelo, cuando lo que hacían es abrir 2 válvulas, gastar la plata, robársela, despilfarrarla, robársela sin misericordia ni clemencia. Y hoy mi país va a sufrir las consecuencias de lo que ha sido 20 años de construcción democrática, de desarrollo gasífero, lucha contra el narcotráfico, construcción institucional, seguidos de 20 años de destrucción institucional, de narcotráfico galopante, de endeudamiento creciente, de saqueo del gas, de quema de las reservas, y reconstruir va a ser más difícil
pero es el triste desenlace de una crisis y debacle largamente anunciada, por lo menos por quien habla, y que mi país va a pagar las consecuencias. Pero no hay que rendirse, hay que reconstruir el país. Presidente, acabas de comentar un tema que es al que quiero entrar, es la institucionalidad. Está clarísimo y es evidente que han destruido profundamente todo el trabajo acumulado y con eso se están llevando el futuro de varias generaciones en Bolivia y eso es una pésima noticia. Pero si además institucionalmente ¿no? El país está quebrado y está partido, yo no dejo de pensar en Jeanine Áñez, ¿no? Que también es una víctima clara y directa de esta vorágine en realidad del socialismo del siglo XXI. Yo he compartido con usted alguna reunión en la que sus hijos han dado testimonios desgarradores, literalmente. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Qué es lo que nos está pasando en Latinoamérica? ¿Qué creemos que puede ocurrir? ¿Qué cree que puede ocurrir con nosotros, con nuestros países, en este sentido, el institucional? A ver, dos cosas confluyen aquí, Werner. Uno, que estos proyectos que empiezan como populismo, un término que suena benigno, para llegar al gobierno, después se convierten en hegemonía para aferrarse al poder y tiranía para nunca irse del poder. Esa es la historia de Venezuela, de Nicaragua, y era el curso en el que estaba Bolivia. Evo Morales tenía, según la Constitución que él pide que voten, derecho a 2 mandatos. Y a alguien en Perú le va a sonar conocido lo que voy a decir. Él busca un tercer mandato con la interpretación auténtica que estaba expresamente prohibida porque se había visto en Perú, que si no lo pones por escrito lo violan, pues se puso por escrito que el primer mandato contaba como el primero, el segundo era el segundo, y cuando llegan al tercero dicen, no, el primero no valió. Interpretación auténtica, claro, que dicen, porque se ha refundado Bolivia, se ha refundido Bolivia, han refundido Bolivia. Bueno, se queda con el tercero. Yo peregrinaba por la OEA, denunciaba todo esto porque aquel que quiebra la Constitución para quedarse en el poder está dispuesto a hacer cualquier cosa para seguir después. Después hace Morales un referéndum para buscar un 4º mandato. La cueca, que es el baile boliviano que tenemos, interminable. La primerita, la segundita, la tercerita y busca la 4ª. Bolivia vota que no, hicimos campaña. 21 de febrero de 2016. ¿Y después qué hace? Copia el fallo judicial de Ortega, 2009 en Nicaragua, que dice que la reelección indefinida de un presidente es un derecho humano, interamericano, manipulando grotescamente el artículo 23 de la Convención de los Derechos Humanos, que dice que todos, tú y yo, tenemos todos el derecho a elegir y a ser elegidos. Y manipulan a decir a ser reelegidos. Claro. Es decir, imagínate la interpretación. Bueno, la Corte de San José, porque yo trabajé, hice la opinión consultiva, Iván Duque me ayudó, ha dicho que no hay tal, ya esta es cosa fallada. Pero en su momento la hicieron. Se germina un enorme descontento. No contento con buscar el 4º mandato, violando la Constitución, desconociendo un referéndum, Morales hace un fraude grotesco, certificado por una auditoría de la OEA que él pide el 2019. Porque él dice, muéstreme la prueba del fraude. Yo le digo, tu boca. Tú pediste la auditoría de la OEA, tú dijiste que era vinculante, salió la auditoría de la OEA y él anula las elecciones por fraude. ¿Qué más prueba que su propia boca que dice anulo las elecciones por fraude, destituye a los vocales? Asume por sucesión constitucional Jeanine Áñez, sucesión constitucional, que si algo sabemos en Perú, en Ecuador, en Bolivia, es no, y en Argentina, no criminalicemos algo que es una válvula esencial de la democracia, la sucesión constitucional. Correcto. O pregúntale a Kuczynski, pregúntale a Vizcarra, pregúntale, no me acuerdo a cuál, a Merino, a Sagasti, porque cuando hay crisis, hay problemas, hay renuncias, hay muertes, hay cáncer, hay que preservar el hilo constitucional y no quebrarnos a gobiernos que violan la Constitución. Jeanine Áñez asume la sucesión constitucional, reconocida por Naciones Unidas, por la OEA y demás. Cuando vuelve por el COVID, descontento, mala transición en la gestión, vuelve el partido de Morales, lo primero que hacen es querer borrarla de la historia. Porque un hombre cobarde como Morales, que es el hombre más cobarde que existe, que salió corriendo, escapando, llorando como niño lo que no defendía como varón, ¿cómo lava su imagen? Vuelve y dice, me hicieron golpe.
Si él renunció, él se escapó a México, López Obrador le dio asilo. Y vuelve y dice, no, me hicieron golpe. Para borrar a Áñez de la galería de presidentes, claro, para interrumpirla, para sacarla de la historia y querer justificar su cobardía aduciendo que era golpe. Y criminalizan a una señora, y en Bolivia los expresidentes tenemos derecho a juicio de responsabilidades en la Suprema, no con un juez ordinario, sino una especie de impeachment retroactivo, y le niegan eso, la meten presa, todo para lavar la cara de Evo Morales. ¿Quién hace eso? Arce, el actual presidente, el exministro de Morales, compañero del saqueo, juntos saquearon Bolivia, ahora se están peleando. Ahora Arce dice la opinión consultiva que sacó Tuto Quiroga de la Corte de San José, que dice que la reelección no es derecho humano. Ah, tiene razón, hoy día dicen eso. Hace 3 años me insultaban, me denostaban. Hoy día no pueden justificar por qué la metieron presa a la señora Áñez para saciar la sed de venganza de Evo Morales, y hoy están enemistados. Pero tú has conocido a la hija, Carolina, que lucha. Son de las injusticias que se comete, como secuestrar al gobernador de Santa Cruz. Sí, claro. Porque hizo un paro para defender el censo y para luchar contra el fraude. Son las venganzas de un hombre mezquino, cocalero, cocainero, fraudulento, como es Evo Morales, que es abusivo cuando tiene poder y demostró ser cobarde cuando lo pierde, porque salió escapando. Está bien, ahora estamos donde estamos, han saqueado el país, han destrozado Bolivia, veremos qué pasa en Venezuela el 28 de julio, y el próximo año en Bolivia, yo estoy convencido que Bolivia le va a decir a Evo y Arce que juntos llegaron en el 2005, que juntos aprovecharon del gas que les dejamos, que juntos se beneficiaron de tener un país sin deuda, que juntos destrozaron las instituciones, que juntos saquearon la patria. El próximo año juntos se van a ir a su casa. Esto me lleva, presidente, esto me lleva, presidente, a una visión un poco más amplia. Usted ha hablado y comentado de la injerencia de diferentes líderes latinoamericanos que tienen el mismo mecanismo. El 28 de julio en Venezuela es muy importante, evidentemente. Mucha gente piensa que el problema de Venezuela, claro, es un problema de Latinoamérica, etcétera, pero como que lo ven lejano. Hablo de mucha gente en Latinoamérica, y lo que no se entiende es que el fracaso de estas elecciones, es decir, que o no se den las elecciones o que se malogren las elecciones, lo que seguramente va a generar es una nueva fuga masiva de venezolanos. Hermanos venezolanos que tendrán que ser recibidos ¿por quiénes? Por los vecinos, y por supuesto muchos tendrán que irse a Estados Unidos o escaparse a otros lugares. Esta relevancia que trasciende a lo doméstico, a la problemática, es algo que no se entiende bien. ¿Cuál es su visión y cómo podemos ver, pesimista, optimista, a dónde nos puede llevar todos estos procesos que se están dando, comenzando con el de Venezuela ahora, el 28 de julio? Bueno, yo creo que el de Venezuela el 28 de julio es un proceso crítico y determinante. Va a ser un punto de inflexión para la región. ¿Por qué? Porque hace más de 200 años, si alguien te hubiera dicho, un loquito venezolano se ha subido a caballo con sable y está yendo camino a Colombia, Ecuador, a Perú, a Bolivia, para buscar soberanía e independencia, hubieran dicho, qué raro que es. Bueno, aquí estamos, 5 países liberados por un venezolano que a caballo vino a darnos libertad y a nosotros nombre. A Bolivia, nombre, hijos de Bolívar. Y Sucre, el nombre de nuestra capital, el segundo venezolano que venía con él. Pues Venezuela en eso es determinante, y 200 años después de que llegó Bolívar, hoy está esta lucha, después de 25 años de esta atrocidad chavista, con una mujer que es el liderazgo político más importante de América Latina. Incluye a Lula, a López Obrador, a quien quieras. El liderazgo político más determinante para el futuro es María Corina Machado. La conozco desde que en Súmate conseguía firmas para hacer referéndums hace 20 años. Ingenieros, sistemática, organizada, elocuente, apasionada, inteligente, dedicada, con unos ovarios del tamaño de un estadio de fútbol, luchadora, y es lo último que ha quedado al final de una dictadura. Con gente admirable, Leopoldo López, Ledesma, Capriles, Borges, todos han hecho su lucha, han puesto su cuota aparte. Pues llegamos al final del camino y lo que queda es ella, la incondicional, la heroína María Corina,
que no se rinde, que es madre por Zoom, sus hijos crecen afuera, no viaja, no tiene pasaporte, no se rinde, no se doblega, no se entrega, y ha logrado una cosa que nunca ha habido en América Latina. No es un liderazgo político normal, es un liderazgo de corte cuasi religioso. Es un efecto de fe y de devoción del pueblo venezolano que sale en masa a aferrarse de ella, como la virgencita en nuestros pueblos pequeños, a decir, es nuestra última esperanza, para no irme de Venezuela, para que mis hijos que han migrado vuelvan, para que mis tíos vuelvan, para que Venezuela vuelva a ser un país que exporte petróleo y no gente, para que Venezuela deje de ser santuario de Hezbollah, de Hamas, de los resabios de ELN, de los residuos de la FARC, que deje de ser un lugar de criminales, de narcos, que sea una patria libre, que cumpla con los preceptos de la Carta Democrática, que dice, firmada en Lima, septiembre de 2001, el 11 de septiembre, firmada por todos, incluyendo Venezuela, que dice que todos tenemos que tener elecciones libres y justas, instituciones independientes, prensa libre, alternabilidad en el poder. Todo eso está firmado y eso es lo que queremos que tenga Venezuela. ¿Y por qué es determinante? Porque el proyecto hegemónico, comunista, totalitario, tiránico, de los 3 piratas del Caribe, que les digo, nace del pulpo cubano, con Venezuela y con Nicaragua, y tiene niveles de penetración de Rusia y de la teocracia iraní, que están instalados en Venezuela. Entonces, ayudar a que Venezuela se libere es recuperar democracia para todo el hemisferio, es tener generación de energía, evitar los migrantes y evitar que tengamos un santuario de guerrilleros, de Hamas, de Hezbollah, de hijos de Putin, régimen hijo de Putin, que eso es Maduro, y de habibis de los ayatolás iraníes que están ahí con la teocracia metida. Es esencial lograr eso el 28 de julio. Lo que ha hecho María Corina, y Maduro ha aprendido algo que yo le decía a la gente, no me creían, quizás ahora es un poco más cierto o más evidente. Siempre fue cierto, ahora es evidente. María Corina es, electoralmente hablando, algo inédito. Donante sanguínea universal. ¿Qué quiere decir? Que no importa quién recibe, sea Corina Lloris, sea Edmundo González, ella transfiere el voto electoral, a no ser que sea un cadáver. Eso es inédito. ¿Vale? Nunca ha existido, porque pensaban, la inhabilitan a ella, está bien. Ahora la sustituta, Corina Lloris, la inhabilitan, está bien. Llega Edmundo González, un diplomático, competente, profesional de mérito, que nunca había hecho política en su vida. Ese no va a llegar ni a la esquina. Le pones la tubería sanguínea y María Corina le transfiere el voto y ahí está, porque ella es donante universal, mientras no sea un cadáver alacrán traidor, como Edmundo, un buen profesional respetado, recibe el apoyo. Si hay elecciones el 28 de julio, por más injustas que sean, estoy convencido que Venezuela con su voto, el 28 de julio cantará su himno al mundo entero con Edmundo de candidato, para todo el mundo. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, el yugo lanzarán el 28 de julio. Bueno, ya nos habló de Bolivia, una perspectiva en la que esperamos todos el pueblo boliviano le diga que no a todo este proceso y este cono hacia adentro de destrucción, no solamente, insisto, de la economía, de la estructura, sino de los núcleos familiares, de las personas y de la sociedad occidental, que es por lo que se ha trabajado tanto. Se vienen elecciones en Ecuador, ¿no? Pronto. Sí. También quisiera una reflexión rápida de lo que ve usted, ve en Ecuador. Estuve no hace mucho con el presidente Lasso y ve mucha preocupación porque entiende que el correísmo todavía está ahí vigente. Lo que puede vislumbrar para Perú, un poquito para adelante. ¿Cómo ve el panorama? A ver, bueno, revisamos el vecindario andino primero. Ecuador, sí, sufrió algo que era quizás hoy día obvio, en su momento no, que es el hecho de que en Perú, en Bolivia hay coca que se hace cocaína. Ecuador es un país dolarizado, con instituciones frágiles, con puertos fabulosos, y fluyó mucha cocaína desde el sur. Toda la fallida paz de Colombia trajo que los resabios de los movimientos guerrilleros cocaineros se bajen de Colombia hacia el sur, hacia Ecuador, y confluyan
para Ecuador, y los carteles mexicanos, que son grandes empresas multinacionales, donde López Obrador les daba abrazos y no balazos, dijeron: aquí hay un gobierno amigo en México. ¿Y cuál es el mejor lugar para tener cocaína de Colombia que viene del norte hacia Ecuador? Cocaína de Perú, Bolivia que viene, perdón, de cocaína de Colombia que viene hacia el sur. Colombia de Perú, Bolivia hacia el norte, confluye en Ecuador, Puerto de Guayaquil. Llega todo lo que vimos: criminalidad galopante, violencia lacerante y lo que se sufre en Ecuador. Milagrosamente aparece Noboa, gana, creo que tiene buenas posibilidades el próximo año de seguir trabajando y avanzando, y es evidente de que hay un problema gigantesco de criminalidad y narcotráfico. Lo que más daña a la democracia es esta combinación triple letal de criminalidad con narcotráfico, con migración manipulada. En Estados Unidos, a Estados Unidos llegaban de Ecuador, les daban visa free o sin visa, entraban cubanos. ¿Qué hacían? Escapaban de la dictadura castrista, se iban a Ecuador sin visa y de ahí arremetían para el norte y venían a Estados Unidos. ¿Dónde van hoy día? A Nicaragua, otro de los satélites cubanos. Hoy día entran, los cubanos van manejando esto, los Castro. Entonces se vienen para Nicaragua, arremeten para el norte y después nos quejamos de que en México, que la frontera, que el muro, cuando es falta de democracia con dictaduras caribeñas, con criminalidad narcotraficante, con migración manipulada, te genera un conjunto de condiciones que quizás en Ecuador las hemos visto hechas, patentizadas, hechas realidad, y espero que le vaya bien. A tu país, yo qué te diría de tu país, que admiro y quiero mucho a Mario Vargas Llosa, el gran peruano que aprendió en mi ciudad de Cochabamba a escribir y leer. Tú recuerdas la campaña del 90, no me acuerdo qué se llamaba su movimiento, Libertad. Sí. Trata de trazar un rumbo, que al final el rumbo se ha ido cumpliendo. Como hubieras querido, quizás no, porque llega Fujimori, se queda, pero sigue ese rumbo que había dicho Mario, aunque quizás a él no le guste hoy día decirlo así. Y después Perú mantiene un rumbo que cumple con algo que le escuché decir a Mario Vargas Llosa en un foro de Davos una vez. Y lo digo como reconocimiento y como halago, no como crítica. Perú ha llegado a hacer algo que tenían los suizos. Mario decía, todo el mundo sabía en ese momento quién es Menem, ¿no? Quién es Fujimori, quién es Chávez. Hablaba de estos Perón, estos líderes, ¿no? Pinochet. Nadie sabe quién es un gobernante suizo, pero es el paradigma del bienestar y el desarrollo, el mejor queso, el mejor vino, los mejores bancos, los mejores relojes, los mejores tenistas. Esa es la definición de desarrollo, cuando nadie sabe quién gobierna y el país avanza. Y lo digo como halago, resulta que en Perú, que venía no sé quién, que no sé qué, que Toledo, que Alan García, que Humala, que Cuchillo, pero ahí sigue Perú, avanzando con libre comercio, con inversión, más allá de los avatares políticos. No recomiendo a alguien cambiar de presidente como cambiar de camisa, pero uno se imaginaría en cualquier otro país esas circunstancias políticas hubieran destrozado la economía. Y sin embargo, con el presidente del Banco Central, como se llama, Velarde, sí. La estabilidad, la inversión, con vaivenes, nada es perfecto, pero resistir todas esas vicisitudes y sub y bajas políticos y seguir avanzando como el Perú, te muestra que quizás se está aproximando a lo que es el desarrollo sostenible de largo plazo. No lo digo en el tema ambiental, sino que la política no sea tan debido a muerte, como lo es en Venezuela. Maduro por aquí, María Corina por acá, es debido a muerte. En Bolivia, los del MAS, o si vamos, cambia el rumbo, cambia el país. En Argentina, la Kirchner o Milei, es cambio. En cambio, en Perú, y claro, uno dirá, no veo líderes, no veo gente, pero tiene la ventaja que tiene un rumbo económico donde los cambios políticos afectan, pero no cambian el rumbo económico, y quizás sea lo que Mario Vargas Llosa decía de Suiza. Nadie sabe quiénes son los que gobiernan, pero todo el mundo sabe que es un país que avanza. No pretendo que Perú sea a este nivel, no quiero entrar en comparaciones que causen mofa, pero me es muy difícil mencionarte otro país en el cual tú puedas ver semejantes vicisitudes y avatares políticos y que sin embargo dentro de todo mantiene un rumbo. Y finalmente lo que decías de México. ¿Cuál es mi preocupación en relación a la causa democrática?
Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, que los 4 hermanos mayores, porque América Latina somos todos y no es nadie, al final son 4, y no nos minimizo al resto, pero es México, Colombia, Argentina y Brasil. Digamos que ahí está 2/3 partes de la población, 3/4 partes de la economía, y marcan el rumbo de la región. Chávez, con todo el poder que yo te hablaba, nunca tuvo los 4. Nunca tuvo Colombia, nunca tuvo México. El tonto de Maduro, ese de cuerpo voluminoso, cerebro pequeño e insuficiencia testicular, porque no se anima a enfrentar a María Corina, ha tenido la suerte de que tiene los 4. López Obrador, no digo que sea madurista, pero contemporiza, apacigua, tolera. Lula, ni qué decir en Brasil, Petro, ni qué decir en Colombia, y tenía a la señora Cristina en Argentina. Bueno, con Milei cambió y hubo ese cambio. Entonces, mi queja mayor a esos 4 países es que yo no creo que cualquiera de ellos termine siendo una Venezuela o una Nicaragua, pero no deberían aceptar que exista un madurismo en Venezuela, un orteguismo en Nicaragua. Son hermanos mayores. Todos hemos firmado la Carta Democrática, pero seamos francos, no va a ser Bolivia, Paraguay y Honduras que digamos liberen a Venezuela, democracia en Nicaragua. Tienen que ser los hermanos mayores. Y mi queja ante los gobiernos estos es que no defienden lo que han firmado, y lo de López Obrador ha sido vergonzoso. Predicaba la doctrina Estrada de no injerencia y hacía injerencia grotesca en mi país, en Perú, en Ecuador, grotesca, deleznable. Espero que la señora Sheinbaum, que ha ganado la elección limpiamente con mayoría, no con 2/3, parece que ahora no quiere hacer la multiplicación de los panes, con 54% del voto quiere llevarse creo que 70% del Congreso. No, Jesucristo multiplicaba los panes, no en elecciones. Espero que se pueda emancipar y liberar y que entienda que su papel como México, hermano mayor cerca de Estados Unidos, debería llevar, yo no digo que diga que venga a mandar soldados a Venezuela, no, ninguna aventura, nada más decir en Venezuela, por ejemplo, escucharla, como le diría Messi a los holandeses, así, quiero escuchar que diga María Corina libre y viva en Venezuela, Edmundo vivo y libre, elecciones limpias para que yo reconozca. ¿Es mucho pedir eso? No, es normal. Ojalá que se libere de la influencia de López Obrador, ojalá que Lula, que dice algunas cosas en la dirección correcta, que debería pedirle perdón a América Latina por haber exportado esa gigantesca corrupción de Lavallato, tenga bien hoy día decir, oiga, señor Maduro, solo voy a reconocer elecciones si está María Corina libre y viva y si el mundo está en la papeleta y las elecciones son limpias. Nada más que eso pedimos, no es mucho pedir, pero es todo para la democracia. Desde el punto de vista geopolítico agregado, digamos, en la región, presidente, creo que no cabe duda que el progresismo antidemocrático, para llamarlo por su nombre, y que violenta el Estado de Derecho cada vuelta de esquina y que interpreta antojadizamente las constituciones, etcétera, como el caso de Maduro y su interpretación auténtica, ¿no? Han hecho un buen trabajo. Vamos a ser sinceros, han hecho un trabajo efectivo, se han estructurado el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que ahora es mucho más, porque radicularmente, ¿no?, se han reproducido a nivel regional y lo han hecho de manera inteligente, de manera efectiva, vamos a decir. No beneficiosa, pero efectiva sí. Han entrado a través de la educación, a través de en las provincias, sobre todo en todos nuestros países, tienen mucha influencia. Entonces, la pregunta y va por el otro lado, ¿qué cosa está pasando con el otro frente? ¿Cómo se está estructurando? Por supuesto, sé del grupo IDEA, sé del movimiento o del grupo Libertad y Democracia, que conforman muchos expresidentes como usted, de democracias liberales y de democracias responsables, defensores del Estado de Derecho. Pero, ¿cómo hacer que eso tome más cuerpo? ¿Cómo hacer que eso sea más de auditorios, sea menos de auditorios, digamos, y se vuelva más de conocimiento popular, ¿no? Y que logre encauzarse como una corriente global de pensamiento? Sé que se está haciendo mucho esfuerzo, quisiera que nos cuente un poco de eso. A ver, es evidente que podemos venir a foros, seminarios, a hablar y convencernos entre convencidos. Lo que se requiere es liderazgos que puedan penetrar y permear sus sociedades, como lo ha demostrado Venezuela y María Corina Machado.
María Corina venía a los seminarios nuestros de la Fundación Internacional de Libertad, Mario Vargas Llosa, Viva, y la gente decía, es una radical gritona para seminarios en Lima y en Buenos Aires. Bueno, ahí está hoy día, porque ella ha trabajado internamente. Quizás el mayor favor que nos hizo Maduro es quitar el pasaporte. Algún día le agradeceré al bellaco ese, porque, claro, ya ella no viajaba afuera y además no le vendían pasajes en avión. Entonces resulta que ha tenido que ir en vagoneta y tú ves los videos donde va en vagoneta, la gente sale de los pueblos en la calle, la esperan en la esquina. Claro, porque el avión es más impersonal, ¿no? Estás en el aire y si bajas afuera, por más gran discurso que hagas en Lima o en Miami, no es lo mismo que hacerlo en Lara, en Barquisimeto, en Valencia, Carabobo. Ahí está eso. Creo que esa lección debe quedar para todos los de Milei en Argentina, que parecían disquisiciones monetarias económicas, pero finalmente conecta y la gente de repente no entiende todas las teorías macroeconómicas de la emisión monetaria del 28% del PIB, del cual 13% fue en 3 meses, generando un efecto rezagado de inflación que no fue esterilizada por la caída de reservas. Y la gente dice, pero al final lo que queda es, este señor está convencido de que hay que bajar la inflación. Y la gente está angustiada por la inflación y votan por él. María Corina, la gente está convencida de que hay que tener libertad. Y en Venezuela, el país más paternalista, estatista, comunistoide de los últimos 25 años, la gente grita libertad y que vengan mis hijos y que vuelvan. Creo que eso hay diferentes liderazgos que tenemos que hacer el trabajo en cada uno de los países que se venga. Falta que el resto del mundo tenga un poco más de consistencia en honrar la lucha de gente, y lo digo con conocimiento de causa, que ha dado todo. Porque la gente dice, los venezolanos no se ponen de acuerdo. Mentira. Se han puesto de acuerdo una y otra vez, han peleado una y otra vez, han enterrado a sus muertos, han seguido luchando, han despedido a sus exiliados, han seguido luchando, han visitado a sus presos, han seguido luchando. Nada más. Lo único que pedimos es que la comunidad internacional democrática, Estados Unidos, Europa, deje de ayudar a los tiranos y ayude a los demócratas. Hay un país, o dos, en realidad, de los cuales me interesa mucho su opinión. Ya en el ámbito más geopolítico, económicamente tenemos claro que son relevantes, pero quisiera escuchar su opinión y por dónde debería ir el esquema de relacionamiento de nuestra región. Son dos, China evidentemente, pero otro de lo que no se habla tanto, que es la India. La India es, y esto permítame, la China sabemos todos que es una autocracia, es un partido único, es comunista, tienen esquemas culturales diametralmente opuestos, si se quiere, a los que tenemos en Occidente. La India, que es un país más grande, inclusive desde el punto de vista poblacional, con un plan de un progreso tremendo, viene creciendo, el proceso de industrialización y de integración mundial es tremendo. Sin embargo, es una democracia desde 1952, es más antigua que la democracia española, más antigua que la democracia boliviana, que muchos otros países latinoamericanos. Entonces, es importante. Tienen también, si bien tienen sus particularidades, su fe, religiones, etcétera, creen, como los hispanoamericanos, en Dios, etcétera, tienen un concepto similar. Dicho esto, ¿cómo ve usted esas relaciones? ¿Cómo siente la autonomía que debiéramos mantener o no? ¿Y cómo es que, de hecho, tenemos que relacionarnos con ellos, pero cómo? ¿Cómo? A ver, es clave que son dos gigantes que no sé a quién estarás entrevistando en el 2050, pero quien esté sentado acá te va a decir el mundo tripolar: Estados Unidos, China, India. Y Europa tristemente será museos, gente mayor, poca gente joven, y el mundo tecnológico, digital, productivo va a estar dominado por estas tres economías. Lo de China se ha visto este siglo. El siglo XXI en América Latina y en Sudamérica es el siglo chino. Porque lo que decíamos al principio, compraban energía, comida y minerales de África, de Sudamérica, enorme, insaciable voracidad, y después de comprar materias primas empiezan a invertir en la producción de materias primas, empiezan a hacer préstamos, van creciendo, pero también adoptan la política de solamente tener un hijo por familia, paran su crecimiento de población
Y conforme pase el tiempo, China va a demandar cada vez más servicios y cada vez menos energía. Y quizás, conforme la clase media se vaya estabilizando, menos comida y minerales diferentes. ¿Por qué? Porque China es la capital mundial y los dueños poderosos de todo lo que es generación solar, eólica y baterías de litio. Particularmente importante para mi país, porque como tú sabes, Bolivia, Argentina y Chile, en un triángulo en Sudamérica, tenemos 60% del litio del planeta. Yo le digo a la gente de mi país, miren cómo a fines de los 90, con menos de 1% del gas del mundo, bien ubicado, vendiéndole a Argentina y Brasil, transformamos a Bolivia en el corazón gasífero. Imagínense lo que podemos hacer, no con 1%, con 25% del litio del planeta. Claro. Y Argentina y Chile, otro 35, o 60%. El futuro es inmenso. Y si tú vas a China, tú ves que 40% de los autos tienen placa verde, todo lo que tiene 2 llantas funciona a baterías de litio, todo lo que tiene 3 llantas funciona con baterías de litio, los de Uber, los de delivery, los de pedidos ya y demás cosas. Ahora, ¿qué es lo preocupante para el mundo y cuál es la posición nuestra en relación a China en esta materia? La batería de litio es, yo tengo 9 en mi mochila acá, entre los celulares, la Kindle, la iPad, el iPod, los audífonos, el recargador, todo lo que pasa, el reloj. Ya viajo con una araña así, ¿no? 9 cargadores. Es un partido de tenis, el partido, ¿no? Donde en el tenis uno saca, después saca el otro, va cambiando. En un lado está el iraní y en el otro lado está Djokovic. En este lado está la raqueta del iraní, Khomeini, Khomeini, los ayatolas. Bueno, Khomeini, cobalto, manganeso, níquel. Que mañana puede ser hierro, fosfato, pero hoy día es cobalto, manganeso, níquel. Y del otro lado está Djokovic, grafito. Y las pelotas son el litio, que van y vienen. Cargas, se carga, durante el día descargas, y ¿no? Va y viene, y va y viene. Este partido de tenis, ¿quién lo está dominando? China. ¿Quién refina entre 63 y 92% de las raquetas y de las pelotas? China. Del cobalto, del níquel, del manganeso, del grafito, del litio, tienen un dominio hegemónico en eso. ¿Quién está haciendo más de la mitad de los autos eléctricos? China. ¿Quién hace con inversión de Taiwán, quién hace la inversión o quién produce los iPads, los iPods, los celulares? China, Asia, sudeste asiático. Hay un dominio galopante. Esa va a ser la gran integración hacia Pacífico. ¿Cuál es el desafío? Replicamos una vez más el ciclo de materias primas, litio, que se van ya no a Europa, ya no a España, no a Estados Unidos, sino a Corea, a Japón, a China, y que nos devuelvan las baterías. Qué doloroso sería, ¿no? Que diga en un celular en Bolivia, en Chile, en Argentina, de aquí a 10 años, que diga MADE en China, MADE en Corea, MADE, cuando podemos hacer acá las baterías de litio para los vehículos. Además, el futuro es inmenso. Centros de inteligencia artificial, tenemos montañas andinas, refrigeración natural, generación hidroeléctrica, clima seco, ideal para hacer centros de inteligencia artificial, centros de datos, manufactura de baterías de litio. Ese es el mundo para mí con China. Entendiendo, y la gente me dice, ¿qué opinas de Azerbaiyán? No es democracia. ¿Qué opinas de Arabia Saudí, Qatar? Tampoco. Pero yo no firmé con ellos en Lima el 11 de septiembre de 2001 vivir en democracia. Yo firmé eso con América Latina, con Venezuela, con Nicaragua, con Perú. Ahí exijo, porque ahí nos comprometimos a ser un club de democracias con libre expresión, con elecciones justas y transparentes, con instituciones independientes, con alternabilidad en el poder. Si el de Azerbaiyán se queda, yo no soy ONG ni activista para ir a reclamar otro. Yo exijo que cumplamos los preceptos democráticos con aquellos que he firmado en Lima, el 2001, como condición de ser miembro pleno de nuestra América Latina. China es un régimen que políticamente no me gusta. De partido único, no sé, porque son bastante liberales en la parte comercial y demás, pero un partido único comunista. India, democracia imperfecta. Y me parece que conforme avance este siglo vas a ver cada vez más y más que China va a mutar a ser el socio de energías limpias, renovables, de baterías de litio, de solar, de eólica, de servicios digitales. La gente a veces no aprecia eso. Yo como ingeniero de sistemas de IBM sí.
cuando yo viajaba y decía, los chinos copian lo de los gringos. No, no, no. Copian, innovan y mejoran. Baidu es igualito que Google, Weibo igualito que Twitter, Tencent mejor que Facebook. Y cuando le decías a la gente Douyin y Toutao son mejor que el WhatsApp, no, ¿cómo no? Bueno, hoy día ya cuando dices TikTok ya te entienden. ¿De dónde viene TikTok? De algoritmos chinos que han quebrado este muro digital y que han pasado al mundo occidental y que son muy buenos para programar algoritmos. Entonces, cada vez más vamos a tener que tratar con Estados Unidos y China en inteligencia artificial, con China más en baterías de litio, en servicios, en tecnología digital. India, por el crecimiento rápido, ha estado, la gente habla mucho de Estados Unidos. He estado en India 2 veces los últimos 6 meses, estoy yendo otra vez en septiembre, es el gigante que viene, más población que China. El mayor comprador de petróleo venezolano hoy día es India. La mayor refinería de petróleo del mundo es Jamnagar, India, estaba allá. Y India va a ser el nuevo gigante que viene, que va a demandar otra vez petróleo, quizás carbón, quizás cobre, zinc, estaño, plomo, plata, hierro, conforme vaya desarrollando economías medias. Entonces yo creo que como región tenemos que virar de haber vivido en el mundo atlántico, del cual hasta nuestros ancestros han venido, a mirar hacia el Pacífico, del lado que están Perú, Chile, y que con China, energías limpias, renovables, digital, Estados Unidos también va a seguir siendo, y con India, esto de las materias primas para alimentar a un gigante creciente van a ser lo que domine en los próximos 25 o 30 años de la vida. Ahora, me encantaría, como Perú, yo les decía en India en un foro, me encantaría que mi bolsillo esté junto con mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que mi corazón es demócrata, sí, y va a seguir siendo demócrata en América Latina. China no lo es, pero el bolsillo, la venta de las materias primas, están con ese lado, claro. India te permite alinear mejor que tu bolsillo y tu corazón estén juntos, en el sentido de que es una democracia imperfecta, pero fíjate, han terminado las elecciones recién, Modi iba a sacar gran mayoría con el BJP y no sé qué, resulta que no es así, tienen que hacer coaliciones, aceptan el resultado, cambian las cosas. Claro, quizás mejor estén alineados nuestros corazones demócratas y nuestros bolsillos económicos exportadores con la India, pero si queremos bienestar y desarrollo para América Latina, yo creo que debemos decir, yo vivo en democracia en América Latina, la exijo, como la firmamos en Perú el 2001, a Venezuela, Cuba y Nicaragua, y con otros entiendo que podemos tener regímenes diferentes, el de Malasia puede ser uno, el de Corea del Sur puede ser otra, el de China otra, el de India diferente, pero más que pasar juicio de valor, busco cómo integrarme en las cadenas de valor, en energía limpia, en energía renovable, en baterías de litio o en materias primas, cuando todavía las tengamos con India. Yo creo que con esa visión debemos mirar lo que viene hacia adelante y es evidente que ellos sí nos están mirando, así como China nos miraba, la gente no se daba cuenta, tú seguramente te percataste. El 2001 yo no elegí, ni tú, que la China sea miembro pleno de la Organización Mundial de Comercio con licencia para vender todo. Estados Unidos y Europa decidieron eso. Y después China empezó a hacer todos los productos, todas las cosas. ¡Ah, caramba, que ahora es muy grande! Bueno, nosotros en Sudamérica queremos desarrollarnos. Y si hay que exportar a China, mañana a India, tenemos que trabajar en esa dirección. Y yo creo que la receta del desarrollo viene respetar los principios democráticos de la Carta Interamericana en nuestra región América Latina y buscar comerciar, producir e invertir la forma más abierta posible con los gigantes que cada vez más van a estar del lado del Pacífico conforme avance este siglo XXI que del lado del Atlántico donde históricamente hemos pertenecido. Bueno para Perú y bueno para Bolivia, aunque no tengamos mar en el Pacífico, pero ojalá algún día. El mundo se está moviendo, se está integrando, las potencias, los hermanos mayores del mundo, los hermanos mayores latinoamericanos, Bolivia, pero ahora de lo que quiero hablar es de Tuto Quiroga.
¿Cómo lo veremos? Yo lo estoy viendo, lo sigo permanentemente como un activista y como una persona con mucha fuerza, trabajando muchísimo por las ideas de la libertad, por las ideas de la democracia, pero no solo en foros, sino actuando, me consta personalmente. Pero ¿cómo vamos a seguir mirándolo en el futuro? ¿A dónde apunta Jorge Tuto Quiroga? A ver, voy a seguir trabajando que en la región, allá donde la democracia y libertad esté conculcada, luchar para recuperarla. Tengo algunas medallas que de repente voy a seguir teniendo, voy a conseguir más. He sido 2 veces declarado persona no grata en Venezuela, por Chávez el 2007, por Maduro el 2017. Fui deportado de Cuba el 2018, 4 horas duré en el aeropuerto de Habana, pero está bien, es parte creo que de la solidaridad que requieren aquellos hermanos que están luchando por ella, y porque entiendo que esta lucha es hemisférica, entiendo que el Grupo de Puebla se arma, se articula, se financian y luchan contra nosotros, sé el tamaño de la dimensión, del desafío que tenemos, y por eso entiendo que liberar a Venezuela el 28 de julio ayuda a liberar Venezuela el próximo año. No es que no podamos liberar a Bolivia el próximo año sin Venezuela libre, pero es mucho más fácil. Porque si Maduro se roba la elección, invade Guyana y no sé cómo hace para quedarse en el poder, va a ser más fácil que el próximo año nos metan presos a mí y a 3 personas más y se queden con Bolivia. Entonces entiendo que esta lucha democrática es continental. Entiendo que el mundo digital, de inteligencia artificial, es global y tenemos activos con los cuales participar. Tenemos hermosas cordilleras andinas con generación hidroeléctrica limpia, vientos hermosos en la parte de las cordilleras, sol brillante, litio, tenemos gas todavía, hay que resucitarlo en Bolivia y hay que incorporarse al mundo global haciendo esta lucha. Y sin querer queriendo, entrando a servicio público, como hablábamos al principio de ingeniero y después pensando que había democracia de forma ingenua, ahora luchando por ella, yo tengo una causa de vida, a mí. Tú sabes cómo es, si eres un ingeniero que habla bien inglés y demás, te ofrecen trabajos en empresas grandes. La semana pasada otra vez, vámonos a Londres con una empresa de aquí. Cargos en organismos multilaterales, una y otra vez te ofrecían, pero yo no nací ni para ser empresario, ni para ser burócrata multilateral. Quiero ayudar a mi país. Lo que yo pensaba es que alcanzaba con hacer servicio público, técnico, competente. No, hay que poner alma, vida y corazón en garantizar que uno recupere democracia, y lo que yo quiero es el resto de mi vida vivir en una Bolivia libre, próspera, democrática, integrada, institucional, sin narcotráfico ni corrupción. Y yo quiero vivir en un hemisferio donde además la tarea no va a concluir hasta que no podamos tener una América Latina donde Cuba libre no sea una expresión sarcástica en un bar de noche para pedir ron con Coca-Cola, sino que sea un sentimiento profundo que nazca de las entrañas, que queme el pecho, que salga por la garganta, que se grite en toda la región y que sea una realidad. Ahí sabremos que vivimos en una democracia plena, con libertad absoluta en toda América Latina, de Alaska a Tierra del Fuego, desde Hawái hasta todos los lugares, incluyendo en Cuba, porque Cuba también merece ser libre. Presidente, no tengo nada más que agradecerle profundamente esta deferencia. La verdad que es un honor haberlo tenido en la entrevista en nuestro canal, en TV Libertad, y esperamos que no sea la última. Muchísimas gracias. Gracias, y un placer haberlo tenido gracias a ti, gracias. Estuvimos con el presidente Jorge Tuto Quiroga en esta larga entrevista, pero de la que podemos sacar muchísimas conclusiones positivas. Es reconfortante saber que hombres que han ya tenido cargos tan importantes como presidente siguen en la brega, en las calles, trabajando por la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el futuro de América Latina.